Hola chicos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando súper bien. Hoy vamos a hablar de la angio-TC pulmonar, una de las angio un tanto complicadas y también una de las angios que nos permite valorar la circulación menor del organismo. Pero bueno, vamos a pasar directamente a hablar del recuento anatómico que nosotros debemos tomar en consideración. Bien. La angio-TC pulmonar, aparte que bueno, por lo que el nombre lo dice, me permite valorar las arterias pulmonares, también me va a permitir la valoración de la circulación menor del organismo, es decir, parte del trabajo del corazón del lado derecho. Con eso quiero decir también, y me refiero a la aurícula derecha y ventrículo derecho. Pero bien, la circulación menor, todo nace a partir de la aurícula derecha que va a recibir la sangre de la vena cava superior. Obviamente va a pasar por la válvula tricúspide que nosotros tenemos aquí hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho del corazón, la sangre va a salir por la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares, específicamente esta parte conocido como el tronco de la pulmonar y que se bifurcará en la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Fisiológicamente hablando, aquí la sangre va a salir con una presión de 80 milímetros de mercurio. No es como la circulación mayor. Y no olvidemos que la sangre que va a llegar acá es sangre sin oxígeno y obviamente que necesita pasar a los alvéolos para nuevamente ser oxigenada y pasar a la circulación mayor e llegar a los tejidos que lo necesitan para seguir con sus funciones metabólicas y fisiológicas normales del organismo. Poniéndonos aquí en la imagen que estoy teniendo a mi lado izquierdo, ustedes van a verificar cómo pasa la sangre a través de las arterias pulmonares y estas a su vez van a pasar por las arterias bronquiales y que llegarán por las arteriolas hacia los alvéolos. En los alvéolos se habrá el intercambio gaseoso y regresarán a través de las venas pulmonares. ¿Sí? Tomar muy en cuenta algo muy importante de esto es que las arterias pulmonares son las únicas arterias del organismo en transportar sangre sin oxígeno, mientras que las venas pulmonares son los únicos vasos en venas que van a transportar netamente sangre oxigenada para traerla nuevamente hacia el lado izquierdo del corazón. Y que bueno, que ya desde aquí, a través de la válvula aórtica, va a pasar a la aorta. Y claro, a irrigar a todo lo que corresponde a la circulación mayor, tanto en la parte superior e inferior. Es muy importante tomar esas consideraciones en cuenta, tanto para la anatomía y fisiología de la circulación menor y de las arterias pulmonares. Bien, ahora, la indicación clave por la cual nos van a solicitar este estudio es básicamente por el denominado TEP o el tromboembolia pulmonar, que bueno, pues son trombos o tal vez coágulos que van a llegar de alguna forma por el torrente sanguíneo hacia las arterias pulmonares y van a provocar que no haya una correcta irrigación, es decir, para el intercambio de oxígeno y provocan obstrucciones y que esto va a provocar en los pulmones obviamente un déficit del trabajo alveolar. Al ver un déficit del trabajo alveolar significa que no está pasando toda la sangre a ser oxigenada y por ende también va a haber un daño en la circulación mayor. Y al haber un daño en la circulación mayor significa que no hay oxígeno y el paciente va a comenzar a desaturar. En algunos casos, cuando se presenta con una gravedad extrema del trombo, pues podríamos decir que el paciente incluso podría presentar
un color cianótico ya en la piel y es por el hecho de que no hay sangre oxigenada en el cuerpo. Bien, nuevamente recalco la importancia del ayuno de 4 a 6 horas mínimo. Antes de pasar a hablar netamente del protocolo, la canalización de la vía del paciente tiene que ser en el pliegue del codo. En este caso de la angiotensina pulmonar es recomendable que esté el canalizado en el lado derecho. ¿Y el por qué? Porque no se olviden que estamos aquí haciendo un estudio tanto del trabajo del lado derecho del corazón como también de las arterias pulmonares. Entonces, si yo canalizo una vía venosa, a donde primero va a llegar es a la vena cava superior. Y tomando ese hecho en cuenta, debemos tomar que la vena cava superior va a recolectar la primera del lado derecho, antes que del lado izquierdo. Y eso va a permitir que nosotros le ganemos en un tiempo para realizar un correcto estudio y de mayor calidad. Pero bueno, una vez canalizado, nosotros no, tenemos que posicionar a nuestro paciente y va a ser primero en decúbito supino, como ustedes lo están viendo acá, con los brazos extendidos. Por lo general, los equipos de tomografía saben venir con unas ciertas esponjas o aditivos o insumos que van a permitir acomodar a nuestro paciente para que esté lo más tranquilo y cómodo posible. ¿Sí? Pero bien, vamos a hablar de las líneas de referencias. La axial va a estar por 5 centímetros debajo de la horquilla esternal. Recuerden que aquí no estoy tratando de hacer una tomografía de tórax, por eso es que no necesito netamente cogerlo a través de la primera línea axial desde el cuerpo de la mandíbula, sino que yo aquí voy a coger 5 centímetros por debajo de la horquilla esternal, y es el hecho que quiero ver pasos. Sagital va a pasar por el plano sagital medio, pueden guiarse a través del nacio y que está la línea, obviamente sagital dividiendo el cuerpo en tanto lado derecho e izquierdo. Y el plano coronal, por el plano medio coronal o también esta línea coronal va a pasar por la línea media axilar. Con eso voy a tener mi región anatómica del tórax centrada en el isocentro del gantrio para proceder a realizar mi topograma. El topograma, aprovechando que pueden estar haciendo este estudio, pueden realmente realizar una tomografía de tórax simple, ¿sí? Pero si me baso netamente en angio, ahí tienen las líneas de referencia. Ahora, una cosa muy importante para este estudio es que el paciente va a tener que colaborarnos con la respiración, es decir, al momento que realicemos el disparo, el paciente va a tomar aire y contener. Esto me va a permitir obtener en menor medida el artefacto de movimiento y también obtener una imagen de calidad óptima para la valoración del vaso. Porque si hay artefacto de movimiento en demasía, pues podrían verse escalonadas ciertas imágenes y que no permitirían la valoración del vaso en sí. Pero bueno, pasemos a hablar de la adquisición helicoidal. No va, esto es imposible que se haga de forma secuencial. El escanograma pueden hacerlo tanto en antero, posterior y lateral. Kilovoltaje de 100 a 120, miliamperaje de 250 a 300. Tiempo de rotación del tubo puede ir desde 0,3 a 0,75 segundos, tomando en cuenta la siguiente consideración. 0,3 milisegundos podría ser utilizado en equipos de 64 detectores y 0,75 en equipos tanto de 16 y 32 detectores. La colimación y filamento, bueno, la colimación va a 64 por 0,625, que me va a dar una colimación de 40 milímetros, y un filamento grueso porque es una exploración grande. Grosor de corte de 3 milímetros. El pitch.
puede variar de 1 a 1,3 y esta se da por el hecho de que yo tengo una región anatómica grande. Igualmente aquí hago una aclaración que yo puedo utilizar el pitch de 1 en equipos de 64 detectores y es ideal un pitch de 1,3 en equipos de 16 o 32 detectores. ¿El por qué? Es debido al hecho que yo necesito alargar un poco más mi hélice de la adquisición helicoidal para poder abarcar mayor región anatómica y disminuir tiempo de adquisición para que no se me pase el medio de contraste, porque la dificultad de este estudio es el tiempo y obviamente el sentido en que lo vamos a hacer. La dirección del barrido. Se recomienda que la parte arterial, es decir, la angioneta, se comience en sentido caudo-craneal y el retorno venoso cráneo-caudal. ¿Por qué tendría que ser caudo-craneal esta? Es por el hecho de que cuando yo le digo al paciente tome aire, contenga, le voy a dar un tiempo prudencial al equipo para que se dispare automáticamente. Pero asimismo, también voy a evitar que se me contamine de contraste la aorta, porque en este estudio yo no quiero ver arteria aorta, yo lo que necesito ver son arterias pulmonares. Ahora, no con esto, también quiero aclarar algo, que ustedes no pueden realizar una angio-TC de pulmón en sentido cráneo-caudal en la parte arterial. Pueden hacerlo, pero la recomendación siempre va a ser caudo-craneal. La reconstrucción, ustedes pueden hacerlo con el postprocesado multiplanar, proyector de máxima intensidad, 3D. La ventana a utilizar en preferencia para la examinación de vasos con medio de contraste va a ser la de tejidos blando mediastino, no con la ventana pulmonar que también se puede realizar en la simple. El filtro suave o sharp, fases de adquisición simple, arterial y venoso. Bien, en la rutina contrastada, nosotros el medio de contraste a utilizar va a ser el yodado no iónico. La concentración va a ser de 350 a 370 miligramos yodo ml. Catéter número 18. El caudal de inyección puede variar entre 4 y 4,5 ml segundo. Les recomiendo que utilicen 4 ml segundo de caudal en equipos que son de 64 filas de detectores y 4,5 en equipos de 16 filas de detectores. ¿Por qué? Cuando tenemos una diferencia de filas de detectores, nosotros tenemos que también jugar con mi caudal de inyección. Si yo tengo un equipo de 16 detectores, significa que va a tardar un poco más en realizarme la adquisición del estudio. Por ende, necesito mandar mayor contraste para que de esa manera yo poder lograr el flujo neto al momento de la adquisición del vaso. ¿Sí? El volumen de inyección puede ser de 60 ml, no es necesario que mandemos 70, 80, 90 o 100. Tranquilamente se puede realizar este estudio con 60 ml de medio de contraste. Ahora, el sensado del contraste o el bolus tracking que se utiliza, tenemos nosotros el tronco de la pulmonar, la aurícula derecha y la vena cava superior. Retardo de adquisición, que yo me refiero netamente al control del bolus tracking, es de 2 segundos. Bien, hablemos del bolus tracking. El primero es el tronco de la pulmonar. Nosotros el tronco de la pulmonar, como les había mencionado en el recuento anatómico, me va a dar la bifurcación a la arteria pulmonar tanto derecha como a la arteria pulmonar izquierda. Yo al ubicar este ROI aquí, puedo obtener un estudio tal vez en un 100% de la
de todo el trayecto de la arteria pulmonar. Pero siempre hay que tomar en cuenta que yo, al ponerlo ahí, también corro el riesgo de que con el tiempo de retardo de adquisición del estudio se me contamine la aorta ascendente y la aorta descendente, lo cual es lo que se trata de disminuir en este tipo de estudio. Si ustedes van a realizar esta adquisición en el tronco de la pulmonar, el primero es que tienen que censar con 70 a 80 unidades Hounsfield para que de esa manera no pierdan el tiempo al momento de la adquisición, ya que eso puede provocar que se les pase el contraste y pueden tener una imagen como ven aquí. Sí, es verdad. Está, digámoslo, con la radiopacidad del medio de contraste en el tronco de la pulmonar y las arterias pulmonares. Pero también está la aorta. Y eso, nuevamente recalco, es lo que no queremos ver en este estudio. Tenemos un poco más acertado, digámoslo, para que nuestro estudio salga directamente para valorar circulación menor y también las arterias pulmonares, es la aurícula derecha. La aurícula derecha del corazón, como les mencioné, es la primera en donde va a recibir la sangre venosa, que viene directamente de la cava superior. Ubicar aquí un ROI en la aurícula derecha, podemos censar entre 100 a 120 unidades Hounsfield. Con eso puedo permitirme llegar a obtener un estudio mucho más claro solo del lado derecho del corazón y las arterias pulmonares. Ahora, el que mayor preferencia tiene en la mayoría de casos va a ser la ubicación del ROI del bolus tracking en la vena cava superior para censar a 120 y 150 unidades Hounsfield. Ubicar el ROI en la vena cava superior posiblemente tendrá el menor defecto de contaminación de la aorta ascendente y descendente. Es muy importante y recalco que ustedes reconozcan la anatomía radiológica de los grandes vasos para que no confundan la vena cava superior con la aorta ascendente. Si ustedes, por equivocación o la no ubicación anatómica y colocan su ROI en la aorta ascendente, se fregó el estudio. No van a obtener ningún estudio de angio-TC pulmonar, sino ya podrían tener un estudio de angio-TC de aorta. Y eso es lo que no queremos, estar muy atento a eso. Ahora, ¿de qué depende que yo ubique mi ROI sea en el tronco de la pulmonar, la aurícula derecha o la vena cava superior? De las condiciones del paciente. Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que les colabora con la respiración, que está incluso, viene de consulta externa, caminando normalmente, todo, en todo ese sentido, posiblemente ustedes podrían realizar este estudio con el bolus tracking en el tronco de la pulmonar. Pero ahora, si tienen un paciente que, bueno, lo traen, digamos, de emergencia, está consciente, todavía está respirando por su medio, pero hay sospecha de esta tromboembolia pulmonar, pues podrían mandar en este paciente el ROI en la aurícula derecha del corazón y que les va a colaborar con la respiración, les va a provocar que no tengan mayor complicación, pero también depende de la edad del paciente, porque hay pacientes, por ejemplo, pasados los 65, 70 años, que ya de por sí tienen una taquicardia tal vez fisiológica y que eso puede provocar que se pase también rápido el contraste. Tomar muy en cuenta esto de los signos vitales, cuánto son los latidos por minuto del corazón. Los latidos del minuto del corazón ideal para obtener una buena angio-TC de pulmón tiene que variar entre los 65 y 75 y con eso ustedes podrían ubicarle tanto en el tronco de la pulmonar como en la aurícula derecha del corazón. Pero ahora vamos a la otra parte. Tienen un paciente que no les colabora para nada, incluso bien inconsciente y con dependencia ya de oxígeno, pues lo recomendable en eso sí es la vena cava superior. En eso sí no se pierdan y traten siempre de utilizar
este vaso para ubicar su ROI y tratar de obtener en su mayor medida un estudio que solo sea de las arterias pulmonares. Porque ese a veces es el hecho de que no se logra conseguir las arterias pulmonares y se me contamina la aorta ascendente y descendente. Es verdad que tal vez se les pueda contaminar, así lo realicen con todas las precauciones, tomando en cuenta la situación del paciente, ubicando bien el ROIT. ¿Se les podría contaminar? Sí, pero al final, cuando nosotros hagamos nuestro procesado e incluso al realizar una volumétrica, no puede resaltar la arteria aorta. Bien, ahora, ¿qué tipo de postprocesado nosotros tenemos? El MIP, proyector de máxima intensidad, el MPR, el multiplanar, y el VR, que es la reconstrucción 3D o volumen rendering. El multiplanar, como ustedes pueden ver, utilizo ventana de mediastino. No estoy utilizando la ventana pulmonar que se utiliza cuando hacemos la simple. Y en esta, como ustedes ven, aquí está el ejemplo claro de cómo una angio-TC de pulmón me permite valorar solo el tronco pulmonar y la bifurcación de las arterias pulmonar derecha e izquierda. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, no hay contaminación de la aorta ascendente o descendente e incluso ya se está terminando el paso del contraste por la vena cava superior. Este es un estudio que no siempre va a salir al 100% perfecto, pero tienen que lograr que por lo menos entre un 85 y 95% sea angio-TC de pulmón. Y bueno, esto obviamente lo vamos a verificar cuando ya estemos realizando nuestro procesado o incluso en el momento de la adquisición. Miren, un proyector de máxima intensidad. Cuando nosotros utilizamos un proyector de máxima intensidad en estudios de angiografía o angio-TC, realmente nosotros se nos tiene que resaltar totalmente el vaso que estoy estudiando. En este caso es de los pulmonares. Si se dan cuenta, en el corte axial del proyector de máxima intensidad, la aorta ascendente está algo a contaminarse. Se está presentando una pequeña radiopacidad, a diferencia de la aorta descendente. Si se dan cuenta que aquí está más isodensa y aquí ya está queriendo ponerse hiperdensa, omitiendo el destello de luz que está provocando la vena cava superior, ¿no? Aquí, si ustedes ven el fondo del vaso de la aorta ascendente, se está queriendo radio opacificar o poniéndose blanca en pocas palabras. Y bien, el volumen rendering que me permite la valoración neta solo del tronco pulmonar desde la válvula pulmonar que va a salir del ventrículo derecho del corazón hacia las arterias pulmonares tanto derecha como izquierda y obviamente a las arterias bronquiales que van a llegar a través de arteriolas a los alvéolos para el intercambio gaseoso. Ahora, la razón de ser de este estudio, la tromboembolia pulmonar, y que miren, por ejemplo, en estas imágenes cómo se demarca con ciertas isodensidades o tal vez hipodensidades a diferencia de la que se ve totalmente el vaso ya marcado con contraste. Esto realmente es lo que se quiere valorar con este estudio, la oclusión que se da por estos trombos en las arterias pulmonares. Se puede presentar desde el tronco de la pulmonar o incluso ya en la arteria pulmonar derecha e izquierda. Y aquí un detalle importante en la imagen del lado izquierdo. Miren, por ejemplo, esto es una angio de pulmón, pero aquí está contaminada. Miren la aorta ascendente de la aorta descendente. Y nuevamente recalco, eso es lo que no queremos tener. ¿Sí? Entonces tomar muy en cuenta eso. Si es que se les contamina, no se asusten. Traten de hablar con el médico radiólogo para ver si es valorable el estudio, si no, caso contrario, tal vez tocaría repetirlo. Pero siempre esto
ustedes tienen que destacar si encuentran trombos de esta magnitud, como están viendo en el lado izquierdo o en el lado derecho, resaltarlo con el proyector de máxima intensidad, es decir, con el MIP, o mandar una ventana de mediastino más clara para que se pueda visualizar. No se olviden, nuevamente repito, necesito diagnóstico, más no estético. Esos trombos pueden estar bien adheridos a las paredes de los vasos y que no va a permitir la correcta irrigación, es decir, no va a llegar toda la sangre que necesita oxigenarse y por ende no va a llegar igualmente toda la sangre oxigenada a través de la circulación mayor, provocando ciertas isquemias en las regiones principales. Para que recalquen la importancia de reconocer la patología en este caso. La extensión del TEP obviamente puede provocar desde las arterias principales pulmonares hasta las arterias bronquiales. En algunos casos podría llegar incluso a provocar una, un derrame pleural que podría netamente lesionar mucho más ya el pulmón. Y cuando eso ocurre, tenemos una extensión del TEP muy grave y severa para el paciente que realmente podría incluso estar provocando un corte total de irrigación hacia las arterias bronquiales y que habrá un cese de funciones de los alvéolos. Al haber un cese de funciones de los alvéolos, aparte de provocar atelectasias, podría provocar el mismo derrame pleural por la insuficiencia de intercambio de gases que sería de CO2 a O2. ¿Sí? Esto es lo importante de reconocer y que nuestros estudios tengan que salir lo más perfectos posible para la valoración y que el médico radiólogo y los médicos de las otras especialidades lo puedan valorar. Bien, vamos a hablar con las imágenes de un estudio para que ustedes puedan entenderlo un poco más claro de cómo realizamos este estudio. Bien, aquí tenemos un estudio de angio-TC pulmonar. El topograma ustedes pueden ponerlo sea en lateral o en anteroposterior. Siempre mi recomendación va a ser en anteroposterior. Ustedes aquí van a abarcar todo su FOV o Field of View para obtener mi matriz netamente de la región que yo deseo ver. Nuevamente recalco aquí que no me interesa a mí coger todo un tórax. Me interesa coger netamente las arterias pulmonares para valoración de tromboembolia pulmonar. ¿Y qué les había dicho? La ubicación del paciente 5 centímetros, 4 dedos o 4 centímetros por debajo de la horquilla externa, que estamos hablando más o menos en esta región. ¿Sí? Para que lo tengan de referencia. Aquí miren la imagen que tengo en estudio simple. Aquí es donde yo voy a estar visualizando los grandes vasos para que ustedes puedan ubicar la cava superior, la aorta ascendente e incluso el tronco de la pulmonar, si ustedes desean mandar su ROI ahí. Si yo me voy más abajo, yo aquí voy a tener la aurícula derecha del corazón. Por favor, no se confundan con la parte inferior, sino la aurícula derecha del corazón está en la parte superior y que de aquí va a pasar al ventrículo derecho y para posterior pasar a las arterias pulmonares. Como les había mencionado, ustedes tienen tres ROIs a escoger para el bolus tracheo. El primero está la vena cava superior, que ustedes pueden poner ahí el ROI en el tronco de la pulmonar y la aurícula derecha del corazón. Ustedes ubican el ROI circular
y pues pueden censar en lo que ya tenía correspondido según la explicación ya dada para poder nosotros realizar el estudio de manera automática. Mi recomendación siempre va a ser que ustedes le manden el ROI en la vena cava superior. Al menos hasta que cojan mayor experticia, ustedes deberían usar este vaso como referencia para el censado a través del ROI del bolus traqueal. Si se dan cuenta y anatómicamente, el vaso de la aorta ascendente tiene mayor diámetro que la vena cava. Entonces, esa podría ser una de las referencias para que ustedes puedan ubicar ese vaso. ¿Sí? Bien, una vez que nosotros aquí ubicamos el ROI, ya tenemos nuestro medio de contraste listo para ser inyectado, pues solo toca mandar los dos a la vez y que el equipo se dispare automáticamente. Por eso les decía el retardo cada 2 segundos, porque cada 2 segundos me va a dar una imagen. 2 segundos, una imagen. 2 segundos, una imagen. Y eso vamos a controlar cómo el contraste va a llegar hasta el ROI que yo seleccione, sea aquí en la vena cava superior o sea aquí en el tronco de la pulmonar. Este estudio se hace tomando aire y que contenga el paciente, es decir, en inspiración. Y con eso, pues vamos a tratar de tener una imagen mucho más clara y sin mayor artefacto de movimiento. Ahora, vamos a valorar la imagen obtenida. Miren, por ejemplo, aquí resaltemos cómo está netamente el contraste en todo lo que se refiere a arterias pulmonares, tronco de la pulmonar, pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Y no está muy contaminada ni la aorta ascendente ni la aorta descendente. Sí tiene una cierta radiopacidad, sí, pero no es lo mismo porque yo ya tengo resaltado mis dos vasos importantes. Y miren, aquí, como les había dicho en este estudio, valoro la circulación menor, es decir, el lado derecho del corazón. Tengo el ventrículo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, este tiene que notarse más radiopaco que el lado izquierdo del corazón, o preferible que el lado izquierdo del corazón ni siquiera tenga presencia del medio de contraste. Eso es un estudio de alta calidad en angio-TAG de pulmón. Si ustedes pueden preguntarse por qué se ve así con tanto, eh, digámoslo, falta de llenado o tal vez como que presentase algún artefacto, es porque recuerden que el corazón, a pesar de que el paciente esté en inspiración, no significa que el corazón se ha dejado de mover. Aquí el corazón sigue latiendo porque es un sinsitio que está dado obviamente por el sistema eléctrico y no va a parar a no ser que el paciente esté muerto, ¿no? Pero muy importante que lo denoten y miren la aorta descendente, no marca ninguna radiopacidad para mi estudio. Y con eso permite la valoración de la circulación menor y pues obviamente de mis arterias pulmonares. ¿Sí? Ahora, la vena cava superior puede marcar un mayor brillo porque no olviden que por aquí va a pasar el medio de contraste. ¿Sí? El medio de contraste va a llegar primero acá, por lo que obviamente estamos inyectando a través de una vena y como nuevamente les recalco, las venas van a confluir directamente en la cava superior. Entonces, por eso es que lo vamos a ver así. Ahora, veamos esta imagen en MIP. En MIP me permite una mayor resaltación del vaso, me permite valorar mucha medida, mucha vascularidad del estudio que yo estoy realizando. Incluso me da una mayor valoración que una 3D.
Y cuando se trata de tromboembolia pulmonar, a pesar de que ustedes pueden mandar la volumétrica, tal vez el MIB, el proyector de máxima intensidad que ustedes están viendo aquí en pantalla, le permita una mayor valoración, porque los trombos están en la parte interna de la luz del vaso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues van a valorar eso antes que netamente los bordes externos o la morfología simétrica de las arterias pulmonares. Ahí tenemos mi imagen que se valora. Nuevamente recalco que tiene que ser en ventana de mediastino antes que en ventana pulmonar. Es muy valorable el estudio a pesar de que ya tengo una contaminación de mi lado izquierdo del corazón, pero aún se mantiene totalmente en gran medida libre de contaminación de contraste mi aorta. Miren en estudio coronal, una cosa muy importante aquí, miren el paso del contraste que bueno, el paciente estuvo canalizado en el pliegue del codo, la vía para administración de contraste. Miren cómo llega a través de la vena subclavia hasta la cava superior, ¿sí? Entonces por eso este vasito se va a marcar y está llegando al lado derecho del corazón para salir directamente a mis arterias pulmonares. Y sí, ustedes van a ver que se marcó también parte de la aorta, no es negable eso, pero no es que el estudio no sirva, pero se puede mejorar, sí. Todo dependerá del paciente, de la ubicación de nuestro ROI y de la técnica que nosotros utilicemos. Tomar muy en cuenta que al ser una tomografía que está realizándose del tórax, porque bueno, las arterias pulmonares están en el tórax, pues es recomendable mandar la ventana pulmonar, pero en un estudio sin contraste, ¿sí? Entonces sí, también les sirve para la valoración, ya que con eso van a valorar posibles atelectasias provocadas por el TEP, ¿sí? El contraste para la valoración del TEP le sirve para ver la ubicación y la extensión que tenga ese coágulo o ese trombo. Bien chicos, con esto, pues bueno, ustedes tranquilamente pueden seguir analizando y revisando la bibliografía y para que puedan obtener sus preguntas para poder solventarlas en nuestra clase que tenemos de aclaración de dudas. Sí, nuevamente recalco esto, la importancia del MIB en este estudio de angio-TC pulmonar. Muchas gracias chicos y nos estamos viendo en nuestra clase de aclaración de dudas.